es el CONTE como entidad, y podemos saber, o se ha descrito siempre que es una entidad privada con funciones públicas, que nace desde el momento en que se consolida la Federación Nacional de Técnicos Electricistas. Soy de Santander, de la Asociación de Técnicos Electricistas de Santander. Allí nació en 1972 el proyecto para la creación de la federación, que fue la que luego se hizo cargo de crear la Ley 19 de 1990 a través de diferentes proyectos. Comencé a mirar hacia horizontes nacionales buscando las demás organizaciones del país, y me encontré que estaba la de ATES en la ciudad de Bucaramanga, y en su cabeza estaba mi gran amigo Jesús Antonio Cacua. Estaba también la de Boyacá, Asboyel en ese tiempo, estaba la del Meta, estaba Untelco también en Bogotá, y estaba la del Tolima. Nosotros comenzamos a hablar con el compañero Cacua, nos entendimos muy bien, magnífico. Dialogábamos mucho sobre el futuro del técnico electricista y comenzamos a intercambiar ideas, y llegamos a la conclusión de que la lucha de manera individual o con organizaciones de primer grado no podríamos hacer mucho, y nos dimos a la idea de convocar a los técnicos electricistas de Colombia para, si fuera posible, fundar una federación. A través de la unión de los técnicos electricistas por foros en diferentes ciudades y luego congresos, se llegó a la creación de un buen núcleo de gremios, de asociaciones, que crearon la Federación Nacional de Técnicos Electricistas de Santander. En ella nace en Santander, fue la Asociación de Técnicos Electricistas, ATES, la promotora de esta federación, al igual que la promotora del proyecto de ley. Fue así como la primera reunión la convocamos para el 12 de octubre de 1979 en Cajazán, en la Puerta del Sol, en la ciudad de Bucaramanga. Dicha reunión que tuve el honor de presidir, y la acogida, gracias a Dios, fue muy grande, y de ahí se dieron los primeros pasos e inició la fundación de la federación. Con la federación, ya una vez fundada y lograda su fundación, nos dimos a la tarea de que el técnico electricista era más que técnico, que podía llegar a ser profesional, que podía llegar a ser tecnólogo, podía ser ingeniero electricista. Pues era la idea de nosotros, y por eso, no es por decirlo, yo añoro esos tiempos en que éramos muy unidos, ese compañerismo de los líderes de ese entonces, íbamos hacia el gremio, hacia la unidad. Las diferentes asociaciones intervinieron luego en el Congreso de la República para que esta ley se hiciese una realidad. Fue así como nació el CONTE, creado por la Ley 19 de 1990. Fue así después de una lucha muy ardua, en que con la ley ya vino la instalación y la creación del CONTE, porque la misma ley es la que crea el CONTE. El 8 de agosto de 1991 se instala el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. Este consejo es creado a través del decreto reglamentario, y allí en la primera posesión, el doctor Luis Fernando Botero fue el representante del Ministerio de Minas y Energía, el ingeniero Gonzalo Delgadillo, el representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, el ingeniero Pedro Ayala fue el representante de los institutos técnicos, él era profesor del Instituto Técnico La Salle de la ciudad de Bogotá. Y por los técnicos electricistas nombrados por FENALTEC, el compañero y compadre
Felipe Sepúlveda y el suscrito. Quiero resaltar, fue la unidad que tuvimos los primeros consejeros, la unidad que tuvimos los primeros compañeros, esa unidad sin egoísmos y ese compañerismo que tuvimos con Jesús Antonio Cacua Portilla, para que sin ninguna discordia ni nada, no importaba quién fuera el primer presidente o el segundo presidente o el consejero, el tesorero, las cosas se hacían. En este año inició el Consejo trabajando en la sede que la Federación Nacional de Técnicos Electricistas tenía en arriendo en una casa en Teusaquillo. Durante un año estuvimos trabajando ahí y lo más importante es que se inició trabajando expidiendo las matrículas a través de un manejo de el programa Lotus, que me acuerdo tantísimo. Allí se empezaron a manejar esas matrículas profesionales. No teníamos todavía un software para la expedición de esas matrículas, pero a través de esas primeras matrículas creadas por ese medio, que fueron estudios que se llevaron, y era el Ministerio de Minas y Energía quien expedía la correspondiente matrícula. Así se llevó a cabo hasta el 22 de febrero de 1995, si no estoy mal, cuando el Ministerio de Minas y Energía le delega al CONTE la expedición de las matrículas profesionales. Entonces quiere decir eso, que hasta ese entonces el CONTE expedía las resoluciones en primera instancia para que luego el Ministerio de Minas y Energía expidiese las matrículas. El propósito de la Ley 19 en todo su proyecto, como se creó, era para que la Federación Nacional de Técnicos Electricistas manejara al Consejo igual que lo hacían con el Consejo Profesional de Ingeniería, pero a través del decreto reglamentario y de esta serie de situaciones, esa misión que teníamos los técnicos electricistas no se pudo llevar a cabo. Igualmente la participación, éramos de la idea en el primer proyecto que la participación en su gran mayoría fuera de técnicos electricistas nombrados por FENALTEC. Se estaba solicitando 4 técnicos electricistas y un representante del Ministerio de Minas y Energía y uno de los institutos técnicos, pero en el decreto reglamentario nos cambiaron esas reglas de juego y aparecen como está establecido hoy: uno del Ministerio de Minas y Energía, uno de Hacienda, uno de los institutos técnicos y solamente 2 de FENALTEC. Es decir, nos dejaron un poquito a un lado. Fue una lucha bien difícil desde el primer momento en estos consejos para poder hacer respetar las ideas de los técnicos electricistas. Fue así como el compañero Jesús Antonio Cacua asume el primer año como presidente y yo fui elegido como tesorero. Iniciamos una lucha mancomunada y venciendo unos obstáculos gravísimos, porque se nos vino una cantidad de anomalías, como el que nosotros no podíamos tener nada a nuestro nombre, ni una casa, ni una oficina, y comenzamos a luchar por la consecución de nuestra sede. Pero además de eso, lo más duro que nos tocó a nosotros fue cuando los mismos compañeros demandaron la Ley 19 de 1990, y ya en el segundo año en que me tocó a mí la presidencia, porque como les comento no había egoísmo, nosotros existiera un compañerismo, nos tocó defender a capa y espada con el asesor jurídico y Jesús Antonio Cacua la legalidad de la Ley 19 de 1990, y gracias a Dios la Corte Constitucional nos halló la razón, que nuestros argumentos
tenían toda la validez y por eso fue declarada exequible. Durante este tiempo, como presidente del CONTE, iniciamos en una situación pues un poco difícil económicamente con el CONTE en esa época, ya que pues estábamos hasta ahora dándole la introducción y hacer conocer la matrícula del técnico electricista a través de la Ley 19 de 1990 y su decreto reglamentario 991 del 91. Entonces, viendo la situación, vuelvo y repito, de que no teníamos fondos suficientes para sostener la carga administrativa del CONTE, pues en compañía del delegado del Ministerio de Educación, el profesor Nicasio Cardoso, gran apoyo para mí en esa época, empezamos a hacer una gestión de divulgación de esta ley en las empresas grandes aquí en Bogotá. Nos repartíamos esta gestión prácticamente toda la semana, él cogía un sector, yo cogía el otro, y al final de la tarde o de la semana mirábamos cómo nos había ido, qué captación habíamos tenido, qué acogida al respecto. Lo creamos como inspectores de la Ley 19 de 1990, a través de técnicos electricistas con una capacidad de conocimiento, bachilleres, que supieran expresar, que tuvieran una buena presentación, porque en ese tiempo ahora sigue siendo, todo sale por la presentación y en la forma de expresarse uno ante toda esta gente que teníamos que visitar. Ya después hicimos un contrato con la federación, donde a través de sus asociaciones a nivel nacional iban a nombrar unos delegados previa selección, tanto de la federación como el CONTE, para ser nombrados y nos hicieran la gestión. Y ahí fue donde se empezó a evolucionar toda esta serie de divulgación de la matrícula a través de su Ley 19 y sus decretos reglamentarios. Ya en esa época, viendo la situación, pues empezamos a buscar empresas fuera de Bogotá, grandes empresas. Fue muy duro lograr que las empresas tuvieran esta aceptación y la aplicara a sus funcionarios en esa época. Me acuerdo mucho, en el año 96-97, la primera acción que hice fuera de Bogotá fue con la empresa del Cerrejón en La Guajira. Me contacté con el director de Recursos Humanos y empezamos una gestión que duró casi más de un año. Y la gran sorpresa fue que dieron visto bueno y me solicitaron de que fuera un representante del CONTE a dictar una conferencia referente a la Ley 19, sus clases de matrículas, tanto las directivas de esta región y posteriormente en esos mismos días con personal técnico y que conocieran la Ley 19. Otra gestión que se me viene a flote fue la representación del CONTE en mi persona en la creación de lo que hoy llamamos el reglamento técnico, del reglamento técnico RATIE. El CONTE fue una gran representación de sus técnicos en esa época. Eso lo lideraba el ingeniero David Aponte, el Ministerio de Minas y Energía, y habían representaciones incluso de la Federación, del Ministerio de Educación, bueno, de empresas particulares, grandes empresas, y allí fue la primera edición que salió lograda por el grupo de delegados y representantes, entre ellas, como le digo, el CONTE. También tuvimos la representación de la mesa del sector eléctrico. En esa época fue cuando empezamos nosotros a hacernos conocer, tanto como el RETIE, la NT 2050 y la mesa del sector eléctrico. Mi tiempo fue dedicado completamente a los trabajos del CONTE
a trabajar por el gremio. Y en el 2004 vino el primer problema para nosotros, que fue la aparición del primer RETIE. El primer RETIE nos favoreció, pero después los otros ya vinieron con problemas y nos fueron restando posibilidades de trabajo. Al CONTE le tocó, y a mí como su cabeza, adelantar todas las gestiones para buscar de que no se nos menoscabara nuestro derecho al trabajo. En vista de que en el edificio donde estaba el CONTE, en la carrera 18, las goteras nos atormentaban y no se podía hacer ningún trabajo porque ese edificio era denominado como si fuera un monumento nacional, no se podían hacer reformas, los techos se dañaban, se mojaban los expedientes, hubo que comprar plásticos para tapar expedientes y se decidió conseguir un nuevo local, y fue la compra se compró en mi periodo el piso 9 del edificio UJI, donde funciona actualmente el CONTE. Se hizo en mi gestión un convenio con el SENA, un convenio marco de cooperación. Se programaron cursos de redes de media tensión, mantenimiento de transformadores, alumbrado público en campo de entrenamiento de Mosquera. Esto fue patrocinado totalmente por el CONTE y llevamos electricistas de todo el país, de las asociaciones, a que participaran en ese curso. Se hicieron los encuentros nacionales e internacionales. Yo participé en 2 encuentros nacionales y 1 internacional. Aquí se buscaba la integración no solamente de los técnicos afiliados a las asociaciones, sino la integración nacional para que todos los electricistas de Colombia conocieran el CONTE, conocieran la federación, conocieran la ley. Estos eventos se realizaron en el Hotel Tequendama, con asistencia de más de 500 personas y unos invitados muy especiales. Eso fue otro logro que se obtuvo en mi periodo. En el 2004, que yo llegué al CONTE, no teníamos código de ética. Empecé a trabajar con ellos y logré que el ex senador de ese entonces, el señor Alirio Villamizar, me nombrara como una unidad de trabajo legislativo, y yo iba al Congreso de la República todos los días hábiles a contactar senadores y representantes para que nos apoyaran ese proyecto de código de ética profesional que habíamos trabajado con el doctor José Domingo Restrepo en el CONTE, y durábamos 3, 4 de la mañana todos los días compilando, rectificando, leyendo, hasta que se logró presentar al Congreso de la República, y hoy es una ley de la República gracias al trabajo que realizamos en el CONTE. En mi presidencia, en el 2007, fue que yo recibí de parte de don Héctor Peña el CONTE como presidente, y en ella se hizo la gestión del sistema de gestión de calidad, donde le dio un estatus al CONTE excelente, ¿sí? Y se hicieron unos cambios muy fundamentales para la matrícula profesional. Desde ahí empezamos a batallar el código de ética de los técnicos electricistas, donde en el 2008, ya como presidente, me di el debate en el Senado, en Cámara y todo, y donde pues airosamente saqué el código de ética adelante y y fue firmada por el presidente y todo, y creo que eso fue una de las funciones donde le da mayor estatus al CONTE. Dejé un CONTE muy bien estructurado, sí, por medio de las TIC en todos los aspectos, y en el edificio UGI con toda la modernización del caso. Fui privilegiado en tener que implementar todo lo concerniente a los procesos disciplinarios, y creo que fue fundamental esa parte a hoy llegar a lo que tenemos. Entonces, digamos que a mí me tocó estrenar la ley 1264, que para el bien de todo el gremio y darle más fuerza a nuestro gremio, en buena hora fue promulgada la ley 1264. Igualmente, yo creo que otra parte fundamental fue el primer convenio con la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, suscrito entre las 2 entidades, y fue el que le dio toda esa viabilidad jurídica, legal, económica a nuestra federación, dándole esa representación tan importante que se necesitaba, porque nuestra federación ha sido la pionera en todo el ejercicio de nuestra labor como profesionales técnicos electricistas. Fue quien
tuvo esa responsabilidad desde hace muchos años de poder llegar a tener estas leyes que nos facultaran. Entonces, era la forma de agradecerle de buena manera, establecer un convenio de cooperación interinstitucional, darle las herramientas para que la federación fuera representativa y obviamente garantizarle unos recursos para su supervivencia y llegar a lo que hoy tenemos en nuestra federación. Vino un proceso de consolidación de nuestra institución, poniéndola en ciertos aspectos de elevar su estatus y lograr tener una institución reconocida a nivel nacional y también a nivel internacional, porque a través de este proceso fue que establecimos los encuentros nacionales e internacionales de técnicos electricistas, que nos dio esa representatividad a nivel internacional, que nos tenían como referentes, y ubicar nuestra institución en tal nivel de que hoy estamos. No es fácil llegar allá, lo difícil, siempre lo he manifestado, es sostenernos, y creo que de la mano de las asociaciones, de la mano de la federación, hemos logrado todos estos propósitos, como se han logrado también estos propósitos que en mi presidencia se logró consolidar la construcción de este majestuoso edificio, que fui el presidente que en su momento tuve la osadía de firmar esos contratos para poder construir este edificio que hoy contamos aquí ya funcional. En el año 2017 fui elegido delegado de FENALTEA ante el CONTE para el periodo 2017-2019. Les comento que en ese periodo, en el año 2018, retomé una acción que se venía haciendo con el edificio de fomento educativo hasta culminar su construcción. Pero también es interesante que sepan que durante el año 2018 el CONTE tuvo la posibilidad de proyectarse a nivel nacional haciendo visitas a la zona no interconectada de Colombia. Tuvimos la oportunidad de establecer en 4 días un congreso de técnicos electricistas, la mayoría indígenas, en Mitú, capital del departamento del Baupés. Pero también durante ese año pudimos visitar Leticia, pudimos visitar San José del Guaviare. Para el año 2019 comenzamos un trabajo fuerte con el Departamento de Nuevas Tecnologías del CONTE y pudimos implementar una plataforma digital que nos permitió con mayor eficiencia hacer todo lo que tiene que ver con la gestión y trámite de matrículas profesionales. También durante ese año 2019, específicamente, ya pudimos, con la implementación de estas nuevas tecnologías, establecer la plataforma educativa del CONTE, una plataforma que ha sido muy funcional para todos nosotros, demasiado funcional, porque hemos podido llegar contabilizados a más de 30.000 técnicos electricistas con capacitación, algo verdaderamente fabuloso. Para el año 2020 es importante que todos nuestros compañeros sepan, técnicos electricistas, que a pesar de que hubo muchas disposiciones del gobierno nacional frente a la pandemia COVID-19, el CONTE pudo trabajar ya apropiándose de las nuevas tecnologías, implementando la interoperabilidad en nuestras plataformas digitales, y pudimos comenzar con los trámites completamente digitales de la matrícula profesional, beneficiando a los técnicos electricistas de Colombia y a las asociaciones que nos colaboran con los trámites. Desde diciembre del año 2020, cuando tengo la oportunidad de asumir las riendas de la entidad como tal, pues las proyecciones están tendientes a continuar el trabajo de la administración pasada de la mejor manera para consolidar todo un trabajo inicial. Por ejemplo, tenemos el edificio de fomento educativo, que pues hasta el momento ya estamos a puertas de finiquitar y poder ahí sí perfilar o proyectar, dijéramos, un trabajo
a nivel de capacitación. Hay un punto que de pronto no podemos pasar por alto y es cómo de cierta manera la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, a través de un convenio marco, emprendemos un trabajo de difusión y cumplimiento de la ley. Otros aspectos también interesantes que no podemos olvidar son las alianzas estratégicas que hacemos con los productores de material, a tener acceso a las descripciones técnicas de uso y de calidad que se da a través de estas empresas como tal.